Señor, el mensaje, cada cosa que hagamos en este tiempo, en tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, pastores que se han podido conectar. Señor, pedirte también que ayudes a aquellos que se les dificulta poder conectarse. Dios bueno, Señor, que nos des gracia y sabiduría. Bendice esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hay una canción que tiene sus años ya, que ahí donde está, si quieren pueden cantar, si la saben. Quizás por lo que hablamos con el pastor que organizó, con los micrófonos apagados es mejor para que no se mezclen, claro. Pero ahí en tu casa, que juntos podamos adorar juntos al Señor y levantar su nombre en alto. Amén. Así que así tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí, tu amor por mí, es más dulce que la miel, es más dulce que la miel, y tu misericordia es cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gracias por tu amor por nosotros, Cristo. Gracias por tu amor, tan dulce amor. Simplemente agradecerles y decirles que es un privilegio estar nuevamente compartiendo con ustedes, de verdad que es súper lindo. Y como dijo Nico, estas canciones sí son mías y estoy segurísima que las compartí con ustedes ya, así que si se las saben, están totalmente invitados a cantarlo con nosotros. Me das un amor sin condición y sin piedad.
es que no puedes explicar. Me das la razón por qué vivir, por qué luchar. Has hecho de mi vida tu hogar. Has hecho de mi vida tu Gracias, yo te doy gracias por tu amor, lo que has hecho por mí. Yo te por tu amor, lo que has hecho. Me das un amor sin condición y sin final. Me das una paz que no puedes explicar. Me das la razón por qué vivir, por qué cantar. Has hecho de mi vida tu has hecho de mi vida tu Gracias, yo te doy gracias por lo que has hecho por mí. Gracias, papá. Yo te doy No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me mejore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, eternamente impresionante solamente ti yo me tú eres digno eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. Te adoramos, Señor, te adoramos. Amén, amén. Presidente de la Asociación de Remar en Argentina y también pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, también como responsable, ¿verdad?, en Latinoamérica, la zona sur. Así que una bendición, los privilegios que Dios le ha dado, seguro tiene mucha responsabilidad y eso nos bendice a nosotros, ¿verdad? Nos bendice mucho. Así que pastor Juan José Esteves, bienvenido, me bendice conocerlo y me alegra, ¿verdad?, la obra que usted está haciendo, donde se esté moviendo, seguro Dios le está usando. Así que seguro Dios ha puesto una palabra en su corazón que va a bendecir nuestras vidas. Estamos atentos a lo que usted va a entregarnos en esta noche. Dios le bendiga. Adelante. Bueno, Señor les bendiga a todos y es una alegría estar con vosotros, aunque bueno, las circunstancias en las que el Señor nos lleva, a veces no sabemos comprenderlas, ¿no? Yo voy a compartir un poco lo que el Señor nos está hablando a nosotros como Iglesia Cuerpo de Cristo, ¿no? Durante estos últimos 2 meses, todos los miércoles nos estamos reuniendo todos los pastores de Iglesia Cuerpo de Cristo y Remar en los 5 continentes del mundo donde estamos, bueno, pues para estrechar la comunión y para poder, aun a la distancia, en estas reuniones virtuales, poder ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ¿no? Muchas veces le atribuimos al diablo y a otras fuerzas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Y yo quiero en esta noche poner el énfasis que no hay nada que ocurra en nuestra vida que Dios no lo permita. Y sin duda alguna, esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, no es más que un paréntesis que Dios ha abierto para que la Iglesia, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en nuestra vida y podamos mirar hacia adentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que el juicio de Dios comienza por su casa. No me gusta hablar mucho de juicio en sí mismo, porque eso, bueno, atemoriza a las personas, ¿no? Y Dios va a hacer su juicio y va a hacer su trato en nuestra vida y va a comenzar por nosotros, no por los incrédulos. Va a comenzar con su Iglesia, con cada uno de nosotros. Esta pandemia ha logrado muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas más extraordinarias que ha logrado es que los
cristianos voluntariamente decidamos no congregarnos y evitemos la iglesia como un lugar donde construimos nuestra comunión con Dios y nuestra relación personal con el Señor. Es difícil de entender por qué Dios nos lleva a un punto donde quiere evitarnos que sigamos en esta construcción muchas veces vacía a la que llevamos a las personas que están con nosotros, porque lo importante de nuestra comunión con Dios no es lo que hacemos en el local de culto, lo importante es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios se agrada más de morar en nosotros que no en los locales de culto donde nos congregamos. Nuestra comunión con Dios es el punto de partida donde Dios se revela a nosotros. Dios no nos ha llamado solamente para que hagamos algo para Él. Muchas veces la única satisfacción de nuestra relación con Dios es lo que nosotros hacemos para Él. Pero nuestra satisfacción no es estar con Él. Y Él debe de ser el punto donde se estén concentradas nuestras energías en nuestra relación personal con Él. Por eso evitar que nos congreguemos es una señal de Él hacia nuestras vidas para que la relación que construimos con Él sea una relación de intimidad personal, más que la que nos ofrece el local de culto. Yo no digo que haya que dejar de congregarse, ni mucho menos estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios ha abierto un paréntesis en nuestra vida y voluntariamente hemos decidido no congregarnos en las iglesias, sino congregarnos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, y construir un altar familiar que muchas veces lo tenemos desprotegido o lo tenemos en una actitud secundaria en nuestra vida, para realmente entrar en una dimensión de una relación con Dios mucho más fructífera en nuestra vida y que va a edificar más en nuestra vida que a veces esa relación vacía que es la única experiencia que muchas veces tienen las personas que se congregan en las reuniones. Dios me dio una palabra en Gálatas, que quisiera que pudierais abrir la Biblia si la tenéis ahí. Gálatas 2, 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo está hablando aquí de cómo las personas que viven no de una dependencia de Dios, sino viven una vida religiosa, vuelven de nuevo a edificar eso en sus vidas, aun cuando Dios les ha hablado de otra manera. Yo digo, la mayoría de los pastores en Argentina están esperando que termine la pandemia para volver a abrir el local de culto y volver a congregar a las ovejas que hoy están dispersas en sus casas, para poder volver de nuevo a una relación donde la experiencia más importante no es la que ocurre en las vidas de las personas, sino la que ocurre dentro del local de culto. Y ese es un error en sí mismo. Esta pandemia en sí misma no solamente va a traer como resultado, bueno, pues las cosas que estamos viendo y que nos atemorizan, ¿no? Muchas personas incluso van a dejar de ir a congregarse al local de culto porque tienen miedo a contagiarse. Y van a elegir seguir en sus casas en vez de ir a la iglesia. Esto es como resultado, bueno, del temor y el miedo que produce una pandemia de esta naturaleza. Pero a lo más importante donde yo voy, y es a donde quiero reflexionar con vosotros, hermanos, es que este formato de la iglesia, donde las personas se congregan y donde realmente no hay una experiencia personal en sus vidas, muchas veces solamente es un discurso y no hay una vivencia personal. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Si nosotros volvemos a construir una relación en la misma dimensión con las personas que se congregan en nuestras iglesias, es posible que el paréntesis próximo que abra el Señor sea mucho mayor. Porque Dios nos está llamando a la comunión con Él. No le está llamando a que nos congreguemos en una iglesia solamente por un acto religioso, por una actitud, bueno, pues de
de exaltación hacia Dios en esa medida, no, sino Dios nos llama a algo mucho más importante, que es a nuestra comunión con Él, ¿no? Cuando Dios me llamó a mí, hace unos años atrás, yo digo, Dios, ¿cómo puedes elegir una persona como yo? Un bandido, un drogadicto, alguien que no tiene ninguna virtud, alguien que es uno más en la fila. Si Dios me vino a elegir a mí, a llamar a mí, fue el último de la fila, porque yo era el peor de todos. Y digo, Dios, ¿cómo puedes elegirme a mí? No, Dios no nos elige porque tengamos ninguna virtud, porque Dios no nos elige por lo que hay en nosotros. Dios nos elige porque Él nos quiere para Él. Él nos llama para que podamos tener comunión con Él. Y muchas veces nosotros perdemos esa perspectiva de nuestra vida, ¿no? Pensamos que Dios nos llama porque, bueno, podemos ser útiles en alguna medida, tenemos la probabilidad después de que Dios transforme nuestra vida en ser exitosos en lo que hacemos, pero Dios no tiene interés en eso en nuestra vida. Dios no nos ha llamado para hacer nada, Dios nos llama para tener comunión con Él, para que podamos andar con Él, para que podamos tener intimidad con Él en nuestra vida. Y eso trae como resultado que muchas veces estamos desorientados con las cosas que Dios hace. Esta pandemia está logrando muchas cosas inexplicables para nosotros. En este siglo ni el anterior no ha habido ninguna razón por la cual las iglesias evangélicas cerraron sus puertas. Ahora, lo hemos hecho todos ahora voluntariamente. Dios logra hacer las cosas de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida la construcción de nuestra relación personal con el Señor y de aquello que nos motiva a servir al Señor. Dios no nos ha llamado solamente para hacer algo para Él. Dios nos ha llamado a su comunión, a nuestra comunión con Él, y de eso hacer de nuestras vidas una relación que realmente dé fruto y realmente produzca en nosotros algo más que un discurso, que una forma de vida, sino de una relación que dé fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. El llamado de Dios solo es una excusa que Dios tiene para tener comunión con nosotros. No hay otra cosa. Dios te quiere a ti, Dios me quiere a mí, no por lo que vayamos a hacer, no por el éxito que podamos tener en nuestra vida. Dios nos quiere para Él. Y eso debe de ser el motor que mueve toda acción de nuestra vida. Muchas veces nos sentimos alabados por las cosas que hacemos. Somos exitosos en las cosas que Dios nos permite hacer. Y todas esas cosas que si no provienen de la gracia de Dios en nuestra vida, solamente son méritos que vamos alcanzando en nuestra propia vida y que para Dios no tiene ningún significado. En Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, Dios comienza hablando a la iglesia de Éfeso, diciéndole una cosa, primero alabándole por las cosas que ve en ellos, que son motivo de gozo y alegría, de éxito en la vida de las personas que tienen esa experiencia personal con Cristo, pero diciéndoles una de las cosas más profundas que el Espíritu Santo te puede decir a ti y a mí, diciendo, mira, todas esas cosas que has hecho muy bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el primer amor no es una relación afectiva que tú pierdes, no es que tú dejas de amar al Señor, es que tú dejas de perder la construcción de esa relación personal con el Señor en tu vida. Y lo que Dios desconoce, aunque nos conoce, es eso de nosotros. Podemos tener un buen discurso en nuestra vida, podemos ser exitosos en el ministerio, en el púlpito, en las cosas que hacemos. Todo eso puede llenar nuestra vida y satisfacer nuestra vida. Ahora, a Dios no le satisface en nada, porque Dios no se basta de esas cosas para agradarse de nosotros. Dios busca que nuestra comunión con Él sea el motor de nuestra vida, sea la consecuencia de las cosas que hacemos. No tanto Dios te llama para que tú hagas, sino Dios te llama para que tú tengas comunión con Él. Y de esa comunión con el Señor en nuestra vida nacen las acciones que son del agrado de Dios. Para Dios es mucho más importante tú, yo, que lo que yo hago.
Y mientras no entendamos eso en nuestra vida, estamos más abocados a hacer que a buscar comunión con el Señor. Estamos más satisfechos de lo que nosotros hacemos, del resultado de nuestra relación personal con el Señor, que va a ser mucho más fructífera en aquello que Dios quiere hacer que en aquello que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos. Cuando el Señor le advierte a la iglesia de Éfeso sobre esta realidad, uno puede decir, Señor, pero por un lado alabas las cosas que hacen, pero después haces caer todo eso en esta afirmación tan severa que les hace, diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las 7 iglesias del Apocalipsis son como un desarrollo de la iglesia hasta la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, que es la iglesia que más va a abundar en los últimos tiempos. Es una iglesia satisfecha de sí mismo, llena de sí mismo, satisfecha de lo que hace. Y cuando el ángel se acerca a la iglesia de la Odisea y hace una descripción de lo que la iglesia es, nada tiene que ver en lo que la iglesia misma dice de sí misma. Muchas veces esa es la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas. Nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas que hacemos para el Señor y Dios tiene una perspectiva diferente de lo que en realidad somos. Y cuando el ángel se acerca y le dice, mire, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abriere yo entraré y cenaré con él. Nosotros utilizamos mucho ese versículo para evangelizar a las personas, pero en realidad ese versículo no es un versículo para evangelizar. Esa es la consecuencia de lo que comenzó en la iglesia de Éfeso, diciendo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y deja a Jesús fuera. Porque en la iglesia de Laodicea Jesús no está. Jesús está afuera, está llamando a la puerta para poder entrar y tener comunión con cada uno de nosotros. El problema de dejar a Jesús fuera es el gran problema que tenemos en nuestra vida. Porque tú y yo digo, a veces mi esposa me dice, tú, Juancho, tienes un gran discurso, hablas muchas cosas. Y yo no lo tomo como un reproche que mi mujer me hace. Dice, pero nosotros no tenemos que tener un discurso, nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir en la palabra de Dios, tenemos que tener comunión con el Señor y esa es la relación sobre la cual Dios quiere construir intimidad con nosotros. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, es la consecuencia de aquello que comenzó en la iglesia de Éfeso, advirtiéndole a ellos, diciéndole, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado el relacionamiento, has dejado de tener comunión conmigo. Yo digo, Señor, ¿podemos vivir en el ministerio sin tener comunión contigo y mostrando las cosas que tú haces? Se puede vivir. Ahora, lo que Dios nos va a llevar a un punto en nuestra vida es a que todas esas cosas son vanas si realmente no hay una relación personal con el Señor en cada una de nuestras vidas. Cuando aquel grupo de cristianos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, en las plazas hemos predicado, hemos echado fuera demonios, y uno esperaba poder escuchar la palabra de Jesús por decirle, bien, bendito Dios, venir y venir conmigo. No, el Señor dijo, apartaos de mí porque nunca os conocí. Dios puede tener un desconocimiento de nuestra vida, no de lo que hacemos, sino de quiénes somos, si no hay una relación personal el Señor en nuestros corazones. Entonces, este tiempo de pandemia y este tiempo de dificultad que está sufriendo la Iglesia y sufren los seres humanos es un tiempo de reflexión para nuestra vida, para ver si aquello que Dios está poniendo en un paréntesis, no volvemos de nuevo a edificarlo de nuevo en nuestra vida. Porque si volvemos a edificar aquello que Dios destruye, dice la palabra de Dios, transgresor me hago. ¿Qué significa? Volvemos de nuevo al mismo formato de vida a la cual queremos llevar a los demás, donde es una vida donde tenemos un buen discurso, hablamos muy bien de Jesús, tenemos a las ovejas en la congregación, pero detrás de todo eso
no hay una intimidad con Dios, ya no en nosotros, sino en los que están con nosotros. Una de las tragedias más grandes que hay es ver que mucha gente que está en las iglesias están más perdidas que los incrédulos, porque no tienen una experiencia personal con Jesús. Tienen simpatía por el Evangelio, ven a un Dios que bendice, ven a un Dios que da, pero no lo conocen personalmente. Entonces, esa es una gran tragedia, porque la vida eterna es eso, es conocer a Jesús, es tener intimidad con Dios, es dejarnos de lo externo, de lo periférico, y concentrarnos en aquel que está llamando a la puerta para entrar en nuestras vidas, no para evangelizarnos, sino para tener comunión con nosotros. Y Él es el que trae el alimento, Él es el que trae la cena para cenar con nosotros. La iglesia de la Odisea estaba tan llena de sí misma, tan satisfecha de las cosas que hacía, tan justificada por sus éxitos, que había dejado al Señor fuera. Y cuando Jesús está fuera de nuestras vidas, las tinieblas y el desastre es lo que viene sobre nosotros. No el juicio de Dios ni la muerte, pero sí realmente la pérdida de la oportunidad de poder tener una relación personal con el Señor donde Él se fructifique en nuestra vida, Él se manifieste en nosotros. Muchas veces las manifestaciones de Dios en nuestras vidas solamente son un regalo de Dios, no son como consecuencia de la vida de Él en nosotros, son como consecuencia, pues un poco de la religiosidad en la que nos amparamos, del discurso que construimos, pero no de una relación que Dios anhela. Y yo digo, sí, la pandemia es un sufrimiento sin duda alguna. Cuando acabe esta pandemia sanitaria, viene una pandemia económica, sobre todo en la Tierra. Europa está en una crisis absoluta económica, aunque la quieren dibujar. Nosotros aquí en Argentina, como podéis escuchar y ver por la televisión, estamos absolutamente en una situación imposible y esto lo que va a dejar, es un país devastado, mucho más de lo que ya está. Quizás en Uruguay todavía hay condiciones de construir una sociedad más justa, más equilibrada, pero aquí la situación está muy difícil, ¿no? Y lo que yo veo es que este paréntesis que Dios nos ha permitido a la Iglesia y está despertando en la Iglesia es a volver de nuevo a las sendas antiguas, a las primeras obras, al primer amor con Él. Mucho más allá de ampararnos en el éxito que te hemos logrado hasta hoy. Ningún éxito es duradero si la presencia de Dios no está con nosotros, si la voluntad de Dios no está en nuestra vida. Es un éxito temporal. Es posible que lo podamos disfrutar por un tiempo, pero tarde o temprano, sin la presencia del Señor en nuestra vida, ni este ministerio, ni Remar, ni ninguna de las iglesias a las que podamos pertenecer, por mucho éxito que hayamos logrado, traerán satisfacción en nuestra vida personal. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Sobre estas cosas es la que Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Como ministerio. Y aunque Dios ha trabajado en nuestra vida y este tiempo nos ha servido de mucho en estas áreas para descubrir realmente quiénes somos. No aquello que mostramos, sino quiénes somos en verdad, ¿no? Y yo confío en que no volvamos a construir aquello que Dios ha destruido. No porque Dios quiera destruir la iglesia, ¿no? Sino porque nosotros volvemos de nuevo a una forma de enfocar nuestra construcción con el Señor que está solamente llena de discurso, pero vacía de contenido, vacía de una experiencia personal que obviamente lo que traerá seguramente será confusión y posiblemente dificultades para las personas que no tienen puesta su confianza en el Señor, sino la tienen puesta en otras cosas, ¿no? Entonces es un buen tiempo para
para mirar nuestra vida, para Dios limpiar nuestros corazones y realmente llevar a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad a que centren su vida en Jesús. No hay otra forma en la que podamos dar argumentos más importantes a las personas que Cristo, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde el Señor me habló y bueno, quería compartir con vosotros de forma más sencilla, ¿no? Y bueno, dar gracias al Señor porque a pesar de los errores que cometemos y a pesar de las dificultades que podemos vivir en nuestras vidas, el Señor siempre nos muestra un camino por donde Él se manifiesta y donde Él puede realmente hacer de nuestras vidas que demos un fruto mucho mayor del que lo damos ahora y realmente donde Él pueda no desconocer de nosotros, sino ser conocidos, ¿no? Así que... Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la administración de nuestro hermano Juan José, Señor, gracias por esa reflexión, Padre, por cada cosa que hemos hecho en este tiempo, Señor. Aún te pedimos, Señor, por todos los lugares donde va a correr esta administración, Señor, estos anuncios, Señor, que tú sigas moviendo tu mano, Señor, que nos ayudes, Dios bueno, a que tú seas el principal motivo en todas las cosas y el principal protagonista, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, por estos medios, Señor, por cada uno de la vida de mis hermanos, de los pastores, de sus familias, Señor, aún de sus congregaciones, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima reunión. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Señor les bendiga a todos. Dios bendiga. Dios bendiga. Muchas bendiciones. Dios bendiga a todos. Saludos. Saludos a todos. Saludos, Pastor Juan. Saludos.